Capítulo 175. Culpa y castigo. Tan pronto como Frilla fue teletransportada de vuelta a su habitación, la expresión de Linjo se volvió preocupada. Bueno, ¿qué crees que pasó? Preguntó la reina Silfa. No está mal, pero tampoco está bien. Nunca esperé que alguno de ellos realmente matara a uno de estos despreciables. Linjos envió un poderoso impulso de magia oscura a la cabeza de la maga Xiaye, dándole una muerte sin dolor. Después de días de tortura e interrogatorio, incluso ella se lo merecía. Todos vienen de un entorno protegido, o en el caso de las nuevas damas de Ernas, al menos pacífico. Quería que mis estudiantes se dieran cuenta de que tarde o temprano tendrán que tomar decisiones difíciles, para que cuando llegue el momento, estén preparados. No convertirlos en asesinos despiadados. Predije que reaccionarían como Lady Quilla o Lady Floria. Las otras dos se pasaron completamente. Es evidente que nunca has tenido hijos, Linjos. Suspiró la reina Silfa. Los adolescentes son impredecibles. Es su naturaleza. Toma al joven Lord Deirus, claramente no quería hacerlo, pero está tan ansioso por cumplir con las expectativas que su padre y el reino tienen sobre el que dejó que el orgullo se apoderara de él. Incluso imitó el método de ejecución ritual del reino. Le diré al archimago Deirus que sea más comprensivo con él, o tarde o temprano el chico se derrumbará bajo la presión. En cuanto a Lady Frilla, ha subestimado todo por lo que acaba de pasar. La traición de su madre, la muerte de su familia y la adopción de la familia Ernest. Esa chica necesita ayuda. Todos ellos la necesitan, pero ella más que nadie. Informaré a las familias para que les brinden todo el apoyo que puedan. Y a partir de ahora, eliminaré la última parte del examen. Lamento mucho, Majestad, haberlos decepcionado a usted y a mis estudiantes con mi incompetencia. Linjos bajó la cabeza avergonzado. No seas tan duro contigo mismo, Linjos. No se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos, y también se puede sacar algo bueno de los errores. Toma a Lady Floria, por ejemplo. Ella resultó ser uno de esos casos raros en los que el deber y el corazón pueden encontrarse a medio camino. Se necesitó una considerable cantidad de valentía para no rendirse como lo hizo el joven Deirus o huir como Lady Quella. Tengo grandes expectativas para ella. Ponla en la lista especial y manténme informado sobre su progreso. Linjo se inclinó profundamente, haciendo lo que se le indicó. ¿Y Liz? Preguntó. Esa parte ha sido un completo éxito, Linjos. Aplaudo tus esfuerzos. Gracias a ti, mis peores temores se han disipado. Ha demostrado autocontrol al no masacrar a los prisioneros, cuidado al proteger a sus compañeros de su propia amabilidad y sabiduría al restringir por completo a los enemigos capturados. ¿No significa esto que también podría haber entendido lo que queríamos y actuado en consecuencia? En tal caso, sería un hábil manipulador capaz de ocultarse a simple vista. ¿No era eso lo que temías? Silfa asintió. En efecto, pero sea cual sea el caso, ahora sabemos que es capaz de controlar sus impulsos. Solo que normalmente no parece importarle. En el futuro puede que no sea el recurso que queremos, pero sí el que necesitamos y eso es lo único que importa. De vuelta en su habitación, Yurial seguía a cuatro patas, vomitando todo lo que tenía en el estómago. Había intentado controlar sus nervios el tiempo suficiente para llegar al baño, pero había fallado después de solo unos pasos. El sabor ácido de la bilis en su boca se mezclaba con el salado de las lágrimas y los mocos que no podía dejar de correr por sus mejillas y nariz. Oh dioses, he matado a un hombre. El pensamiento seguía resonando obsesivamente en su mente. ¿Por qué lo hice? Era solo una prueba, decir que no era una opción. ¿Qué me pasa? ¿Soy realmente un monstruo por poner una calificación por encima de la vida de un humano? Cuando ya no pudo vomitar más, Yurial se acurrucó en el suelo, sin importarle la suciedad y el hedor que lo rodeaba, llorando hasta que el agotamiento lo liberó de su sufrimiento. Gloria todavía tenía dificultades para controlar sus nervios. Orión Ernest, su padre, solo podía reconocer la mitad de sus palabras entre sollozos y lágrimas, pero aún lograba entender lo que ella había pasado. Llora todo lo que quieras, pequeña flor. Necesitas sacar esto de ti o te consumirá por dentro. Papá, tenías razón. Tenías tanta razón y no entendí realmente tus palabras hasta hoy. Dijo entre los hipos. Por favor, no te enfades conmigo. Sé que metí la pata, pero simplemente no pude hacerlo.
Me da miedo lo que mamá dirá o cómo esto afectará mi carrera, pero tengo más miedo de lo que hubiera pasado si hubiera tomado esa espada. Cálmate, pequeña flor, ahora estás siendo tonta. Mamá nunca te criticaría por algo así. En el peor de los casos, te regañará por usar pantalones delante de la reina de nuevo. Gloria no pudo evitar reírse ante ese pensamiento. Por ridículo que pareciera, era exactamente algo que su madre hubiera dicho, sin importar las circunstancias. Y en cuanto a Linjos, que los dioses lo perdonen si se atreve a hacer algo después de poner a un montón de niños en una zona de guerra, porque ciertamente yo no lo haré. Lo llamaré de inmediato y si no tiene una explicación más que adecuada, le diré lo que pienso y le mostraré mi espada. O mi nombre ya no es Orión Ernest. Un ladrido preocupado interrumpió las amenazas de Orión. Lucky. Gloria llamó a través del amuleto de comunicación, provocando un ladrido feliz como respuesta. Hace tantos años, ella se había negado a dejar ir al cachorro, temiendo que algo malo le sucediera. Lo había llamado Lucky y se habían convertido en amigos inseparables. Él también está feliz de verte. La voz de Orión no era muy entusiasta. El cachorro era el equivalente en el Nuevo Mundo de un mastín tibetano, 80 kilogramos, 176 libras, de amor y entusiasmo que no tenía en cuenta a los miembros del personal ni a los muebles cuando se acercaba moviendo su cola hacia la voz de su amo. Lucky saltó sobre Orión, casi haciéndolo caer de su silla, intentando lamer el holograma de Gloria. Sus valientes esfuerzos fueron frustrados por la traicionera magia que hacía que el holograma fuera intangible, pero aún así logró arruinar una hora de trabajo de Orión baboseando y arañando sus documentos. Mal perro. Siéntate. Aunque a regañadientes, Lucky obedeció al indignado Orión. Por lo general, esa voz significaba que no habría pollo para la cena. Ser alimentado con sobras era la peor pesadilla de Lucky, así que gimoteó exponiendo su enorme barriga en sumisión, esperando evitar el castigo por cualquier error que hubiera cometido. Gloria se estaba riendo a carcajadas ante la escena, sus lágrimas pasaron del dolor a la alegría. La única razón por la que no te pongo a dieta, gordo, es porque hiciste feliz a mi pequeña flor. Mal perro. Lárgate. Lucky salió de la habitación apresuradamente, dejando al padre y a la hija finalmente solos. Tan pronto como te sientas mejor, ve con tus hermanas. Ruego a nuestros antepasados que hayan tenido el buen juicio que demostraste al rechazar la espada. Lamento dejarte así, pequeña flor. Ellas también necesitan un padre. Gloria fue al baño a lavarse la cara antes de dirigirse a las habitaciones de las niñas. Justo después de salir del calabozo, Lit fue transportado a la sala principal y de allí se dirigió directamente a la cantina antes de regresar a su habitación. ¿No vas a comprobar cómo están los demás? La voz de Soule sonaba preocupada. No, no lo haré. Seamos realistas, Quilla y yo hemos sido salvados de la última prueba, así que ella está a salvo. Yurial y Gloria son solo dos niños mimados, no hay forma de que uno de ellos haya obedecido. La única que podría haber actuado como verdugo es Frilla. Pensó Lit. Ella está en una situación que me recuerda a la mía en la tierra. Sin nada que perder y con demasiada rabia consumiéndola por dentro. La parte de la rabia no ha cambiado mucho. Señaló Soules. Pero tienes razón, los demás tenían una vida demasiado tranquila como para hacer algo tan extremo. Mi única esperanza es que durante el último mes Frilla haya logrado reponerse. ¿No deberíamos verificar cómo está? ¿Y si algo malo le sucedió? Soules, entiendo que tienes un gran corazón, pero la vida no es tan fácil. Si Frilla realmente mató a alguien, ¿qué podría hacer o decir para hacerla sentir mejor? Si realmente está en un lugar oscuro, ella necesita un abrazo o una patada en el trasero, pero no de mí. Solo la familia o un verdadero amigo pueden hacerlo, mientras que Frilla y yo apenas nos conocemos. Salimos juntos solo por la academia y Quilla, no somos tan cercanos. Aunque Linjos está loco. Hacer algo así a un grupo de niños. Nunca he estado tan feliz de que Tista nunca haya ido a una academia. Este examen la habría aplastado, y a Linjos también. Siendo el más joven, Orión llamó primero a Quilla. Después de consolarla un poco y prometerle que la visitaría de nuevo pronto, llamó a Frilla. ¿Qué quieres? Desde la primera línea, Orión ya podía decir que algo estaba terriblemente mal. Frilla había sido parte de su hogar durante apenas un mes, pero nunca la había visto así durante sus breves regresos a casa.
Había estado estresada y a menudo melancólica, pero después de todo lo que había experimentado, era una reacción normal. Apenas habían hablado antes, porque siempre estaba corto de tiempo y sentía que ella necesitaba su espacio. Ahora, en cambio, su mirada era fría como el hielo. No había rastro de lágrimas en sus mejillas, sus ojos no estaban rojos, pero eso solo empeoraba las cosas. Orión había liderado innumerables tropas en muchos campos de batalla, por lo que no tuvo problemas para reconocer esa expresión. «Oh dioses, ¿qué has hecho?» Su voz estaba indignada, pero no con ella. Toda su furia estaba dirigida a Linjos, pero Frilla no tenía forma de saberlo. Lo que tenía que hacer. Ella se burló. Hice que la apreciada casa de Erne se enorgulleciera, haciendo los mandados de la reina. A diferencia de tu verdadera hija, podría decir. Su voz estaba llena de rencor y odio. «No te atrevas a hablar así de tu hermana». Él la regañó. Hermana. Por favor. Apenas nos conocemos desde hace 6 meses, ella no sabe nada de mí y yo no sé nada de ella. No somos hermanas. La única razón por la que me adoptaste es para difundir tu maldito nombre y apoderarte de mis tierras. Frilla gritó indignada. No soy tu hija, soy tu herramienta. Y tú no eres mi padre. Mi verdadero padre murió persiguiendo las ambiciones de mi querida mamá. Ella y tu esposa serían mejores amigas, ambas son perras. Al pensar en su madre, la voz de Frilla se volvió fría como una piedra. «Eso es suficiente». Orión cerró la llamada y, para sorpresa de Frilla, apareció justo frente a ella menos de un minuto después. Tuvo que hacer muchos favores y llamar a muchas personas, pero para él cada segundo valía millones. Sal de mi habitación. Frilla gritó tan pronto como se recuperó. De repente, Orión la agarró del hombro, impidiendo que se escapara. Frilla vio su mano moverse rápidamente, así que cerró los ojos y apretó los dientes esperando la bofetada que se acercaba. Pero la bofetada nunca llegó, en cambio, Orión la abrazó fuertemente, negándose a soltarla sin importar cuánto luchara, pateara o golpeara. Déjame ir, maldito hijo de puta. «Eso es, pequeño. Golpéame», grita, «haz lo que quieras, pero no te atrevas a ignorarme». Frilla podía sentir lágrimas cálidas corriendo por su hombro. Estaba tan impactada al verlo llorar que se quedó congelada en su lugar. «Lo siento mucho. Cuando te traje a mi hogar, prometí tratarte como a uno de los míos y sin embargo ya he fallado en protegerte. Nunca quise que sufrieras así. No me importa mi nombre, ni lo que piense la reina. Eres solo un niño, por amor de los dioses, ¿cómo pudieron hacerte algo así?» En los brazos de Orión, Frilla no sentía ninguna ira ni violencia, solo calidez y afecto. Era similar a lo que había experimentado en el abrazo de Lith, pero cientos de veces más fuerte. Se aferró a él desesperadamente, llorando sin parar. Una rabia silenciosa comenzó a arder dentro de Orión. No la reprimió, pero tampoco la dejó manifestarse. Era como un volcán, acumulando su furia ardiente. Sostuvo a Frilla hasta que se desmayó de tanto llorar, luego usó su propia versión del hechizo de silencio para que ningún ruido pudiera perturbar su descanso. Después de protegerla con todo lo que tenía, Orión entró en la oficina de Linjos y le dio la paliza de su vida. Capítulo 176, fin del trimestre. Cuando llegó la hora de la cena, Lith se sorprendió de que nadie hubiera venido a buscarlo. Sin embargo, no estaba preocupado, simplemente pensó que sus compañeros de equipo se habían quedado dormidos y no se despertaron a tiempo. Después de ir a sus habitaciones y que nadie le respondiera, sin importar cuánto golpeara, Lith entendió que algo había sucedido. Intentó usar el amuleto de comunicación, pero nadie respondió a sus llamadas. Te dije que los revisaras. ¿Por qué no escuchaste? Soules lo regañó. Lo siento, ¿de acuerdo? Seamos racionales, 4 personas no pueden desaparecer en el aire. Linjos debe saber dónde están. Nada entra ni sale sin su permiso. Para sorpresa de Lith, la puerta de la oficina del director estaba abierta. Roto para ser más preciso. Lith comenzó a conjurar varios hechizos a la vez, temiendo que de alguna manera aquel que estaba detrás de las cajas y la muerte de Belagros intentara atentar contra la vida de Linjos. La habitación estaba hecha un desastre.
El escritorio del director estaba partido por la mitad, las ventanas de vidrio estaban rotas en varios puntos y varios documentos estaban esparcidos en el suelo. Aunque Linhos parecía estar bien. El profesor Mars y el profesor Baste estaban atendiendo sus heridas restantes, ninguna de las cuales parecía ser mortal. Por la experiencia de Lid, esas eran el tipo de lesiones que causarían mucho dolor pero harían muy poco daño. El tipo de lesiones en las que él era especialista al infligirlas en otros. ¿Qué pasó, director? Parece que un ciclón arrasó este lugar. Casi. Linhos suspiró. Un padre enojado no estuvo de acuerdo con mis métodos y decidió explicármelo de cerca y personalmente. Linhos podría haber detenido a Orión en cualquier momento, pero su sentido de culpa le impidió hacerlo. Él era el tipo de hombre que siempre aprendería de sus errores y estaría dispuesto a sufrir las consecuencias en lugar de esconderse detrás de su título. Además, una pequeña voz maliciosa en su cabeza le decía que era mejor no agregar a la familia Ernest a la lista cada vez más larga de personas que lo odiaban a muerte. Gracias a los dioses, el archimago Deirus, después de amenazar con arrancarme los ojos y obligarme a comérmelos, simplemente presentó una queja formal ante la reina. No sé si pueda soportar otra paliza de esa magnitud. Pensó Linhos. Si vas a preguntarme por tus compañeros, todos ellos han dejado la academia y regresado a casa hace horas. ¿Horas? ¿Desde cuándo toma horas recuperarse? Lid pensó. O Linhos se desmayó y pidió ayuda hace poco, o ese padre realmente sabe lo suyo. Ojalá pudiera pedirle algunas lecciones. Lid suspiró envidia en su mente. Monstruo. Soules lo reprendió con renovado vigor. ¿Cómo puedes apreciar tanta violencia cuando tus amigos están sufriendo o peor? ¿Cómo no te estremeces cuando Linhos los llama simplemente compañeros? Su rabia era genuina, al igual que la indiferencia de Lid. Porque él estaba en la misma onda. Me gustan, pero no me gustan de esa manera. Además, tal vez hayan matado a alguien o tal vez no. No es gran cosa. Superarán eso, al igual que yo lo hice. ¿No estás de acuerdo? Entonces Soules dio una sólida demostración de su vocabulario gritándole todos los insultos que había aprendido a lo largo de los años. Las palabras de Soules le afectaron a Lid, no sabía cómo responder sin ser aún más desagradable. Mentirle a Soules era imposible, al igual que mentirse a sí mismo, además, era algo que nunca intentaría hacer. Solo podía intentar ser una mejor persona. ¿No me digas que alguno de ellos realmente lo hizo? Frilla y Yurial. Linhos respondió con un suspiro. Al escuchar esas palabras, Lid quedó atónito. No solo por lo que habían hecho, sino también por cómo se sentía. O más precisamente, por lo que no sentía. A Lid, sinceramente, no le importaba, matar se había convertido en una parte tan importante de él que no podía considerarlo un problema. La realización le dolió mucho, al igual que Soules. Wow, tus amigos. Oh, perdón, quise decir compañeros tuvieron una experiencia traumática y tu primera reacción es sentir lástima por ti mismo? Eso es lo más bajo, incluso para ti. Era difícil determinar qué dolía más, el sarcasmo en sus palabras o la verdad que contenían. Lid se dio la vuelta y se alejó, sintiéndose más vacío que nunca. Espera. Linhos lo detuvo. Ya que estás aquí, ¿puedes darme tu informe? ¿Mi informe? Necesito saber cómo le fue a tu grupo antes de la última parte del examen, de lo contrario no puedo evaluar su progreso. Lid le contó a Linhos todo lo que había sucedido en el calabozo, omitiendo solo las partes en las que necesitaban más ayuda, dejando que el director supiera de sus luchas y sufrimientos. Mientras tanto, en la casa de Ernest, Orión y Hirni cenaban solos. Sus hijos mayores todavía estaban fuera con sus unidades y las chicas habían preferido quedarse en sus habitaciones. Incluso Lucky estaba ausente, eligiendo consolar a Ploria por su querido pollo asado. La gran mesa rectangular en el comedor nunca había estado tan fría y vacía. Los señores de la mansión se sentaron en los extremos opuestos, en las dos cabeceras de la mesa. Dada la naturaleza delicada de su conversación, los sirvientes se vieron obligados a quedarse fuera de la habitación, entrando solo cuando eran llamados con la campana. ¿De verdad tenías que agredir a Linhos? Él es el favorito de la reina en este momento. Podría perjudicar nuestros intereses en la adquisición de la casa de Solivar. El tono de Hirni era tranquilo. Amaba a su esposo y sabía que algo grave lo estaba perturbando, pero no podía evitar ser ella misma.
Él es libre de desafiarme a un duelo o presentar una queja formal ante la corona, por lo que me importa. Escuchar el nombre de Linjos casi hizo que se atragantara con la comida, escupiendo algo de vuelta en el plato. Y otra cosa, querido, añadió después de limpiarse la boca con una servilleta. Sé que no eres bueno con los sentimientos, a menos que tengas que atormentar y manipular a alguien para que confiese, por supuesto, pero realmente apreciaría que no mencionaras deberes y matrimonios arreglados a las chicas hasta nuevo aviso. De lo contrario, temo que lo próximo que escucharás de mí sea una petición de divorcio irrevocable. Al día siguiente, todos los estudiantes se reunieron en la clase de los cursos obligatorios para el final del trimestre. Lid no podía decir si esta vez el discurso de Linjos estaba dirigido más a sus estudiantes o a sí mismo. Mis queridos estudiantes, espero sinceramente que este último semestre nos haya enseñado mucho. En esta vida hay conflictos que son imposibles de evitar. Lo que importa es cómo decidimos enfrentarlos y qué aprendemos de sus consecuencias. No culpo a aquellos que decidieron no participar en este examen, al igual que no pienso menos de aquellos que, a pesar de aceptar enfrentar este desafío de frente, carecían de la resolución necesaria para lograr el éxito. Recuerden, sin embargo, que esto es solo una academia. Aquí importan sus elecciones, se permite la debilidad y se fomenta cuestionarse a sí mismos. Solo los idiotas no tienen dudas. Fuera de estas paredes, la vida es menos indulgente. A veces te verás obligado a hacer lo incorrecto por la razón correcta. Mi esperanza es que cuando llegue el momento, recuerden esta experiencia y sean mejores por ello. En cuanto a aquellos que intentaron hacer trampa, sus padres les informarán sobre las medidas disciplinarias que les esperan. El examen nos ha afectado a todos, así que les animo a regresar a sus hogares durante los 10 días de descanso antes de que comience el último trimestre. Quedan despedidos. Al igual que la última vez, las boletas de calificaciones aparecieron en los escritorios de los estudiantes en forma de hojas en blanco hasta que al imprimirles Maná se revelara su contenido oculto. La boleta de calificaciones de Lid era la siguiente. Principios de magia avanzada, A+, forjado, A+, sanación, S, magia dimensional, A, puntos escolares obtenidos de la evaluación diaria, 4,365. Una evaluación completa para el segundo examen es imposible hasta que escuche de tus compañeros de equipo. Director Linios. ¿Qué diablos es esto? Lid no podía creer lo que veía en sus ojos. No mejoré intencionalmente respecto al último trimestre, pero todas mis calificaciones subieron, asterisco. Más importante aún, una en magia dimensional. Ya puedo hacer pasos de desplazamiento, eso debería ser más que suficiente para un A. Una vez que aprenda a parpadear, habré completado el curso, y eso probablemente sucederá pronto. ¿Cómo puede un estudiante capaz de lograr tanto tan rápido merecer solo un A? Bueno, creo que subieron debido a tu papel en la cura de la plaga. Señaló Soules. Me sorprende que no te hayan dado un S y en curación, si eso existe. En cuanto a los otros profesores, tal vez su juicio fue influenciado por el decreto real. Influenciado mi trasero pálido. Apuesto a que ese idiota de Rat todavía está enojado conmigo por la única vez que respondí a sus burlas de la misma manera. Yo vi mi gran boca. Todavía era temprano por la mañana cuando Lid dejó la academia, rodeado de miradas llenas de rabia y envidia. El segundo examen había sido un desastre total. Aquellos que se negaron a participar o intentaron hacer trampa tuvieron sus calificaciones limitadas a rango B. Aquellos que participaron y fallaron mantuvieron sus calificaciones sin cambios, pero aún asumieron que habían sido penalizados debido a su mal desempeño. Lid podía escuchar perfectamente cómo hablaban, susurros que no podían ocultar la verdad de sus sentidos agudizados. A pesar de que se suponía que era un secreto, su boleta de calificaciones era conocimiento público, al igual que las de todos los que habían pasado el segundo examen. Alguien estaba tratando de causar problemas, dividiendo aún más a los jóvenes magos no solo por su estatus social, sino también por sus resultados, arruinando todo el arduo trabajo de Linjos. Tan pronto como Lid fue desplazado a la capital del marquesado, alertó a la marquesa, quien a su vez informó al director. Quienquiera que estuviera detrás de todos los problemas recientes siempre había estado un paso adelante de ellos. Teniendo una mala premonición, Lid usó repetidamente los pasos de desplazamiento ahora dominados para llegar al pueblo de Lutia en pocos minutos. Un mago normal tendría su maná agotado por el uso repetido de puertas dimensionales,
pero Lit usaba vigorización cada vez para mantenerse en su mejor condición. La intuición de Lit resultó estar equivocada. Aparte del pánico que causó su llegada, el pueblo estaba tranquilo. Tan pronto como los aldeanos se dieron cuenta de que era él, el miedo fue reemplazado por más rabia y envidia. Lit los ignoró, como lo había hecho en los últimos años. Siempre había sido así, los agricultores lo amaban porque los curaba a mitad de precio y porque él era uno de ellos que lo había logrado. A los ojos de los agricultores, los logros de Lit y Tista eran la prueba de que la educación y el trabajo duro podían llevar a sus hijos a tener una vida mejor en comparación con sus padres. Los comerciantes y artesanos que vivían en el pueblo en cambio lo odiaban. Era una anomalía que había destrozado lo que ellos percibían como el orden natural de las cosas. Un sucio y pobre chico de granja que exigía que se le pagara por completo, faltando al respeto a su pacto con Nana. Con el tiempo, el odio solo había crecido más fuerte. El hogar de Lit había comenzado como un parásito, pero su posición social nunca dejó de crecer desde su aparición. A sus ojos, era una plaga que les estaba robando a ellos y a sus hijos lo que les pertenecía legítimamente. Era imposible para los comerciantes aceptar que a pesar de todo el dinero y los recursos que habían invertido en sus hijos, ninguno de ellos sería nunca rico como Lit o respetado como Tista. Raas era el tercer miembro más odiado de la familia, habiendo entrometido con sus negocios con su actitud de justicia propia, haciéndolos parecer buitres y arruinando su reputación después de que la llamada plaga resultara ser solo un rumor. Pero el más odiado era Lit, especialmente desde que había ejecutado a Garit en público y causado la muerte de Gurred Ranken. No importaba lo que Nana dijera, ellos firmemente creían que el corazón del comerciante no había podido aceptar la muerte de su amado hijo, siguiéndolo a la tumba. Solo había una excepción. Sekei Prowanmer, el padre de Sentón y suegro de Rena, amaba a Lit con todo su corazón. Gracias a la dote que Lit había proporcionado, finalmente había logrado expandir su negocio y comprar un apellido para su familia. Debido a ese bendito matrimonio, siempre recibirían los mejores tratamientos de forma gratuita y al usar el nombre de su nuera, nadie se atrevía a intimidarlo más. Ladrones y estafadores se mantenían alejados de su tienda, al punto de que podía dejar la puerta abierta por la noche y encontrar todo en su lugar. Claro, de vez en cuando recibía amenazas de muerte cada vez que Rena se hacía un rasguño o un moratón durante las actividades diarias, pero era Sentón quien enfrentaba la ira de Lit, no él. En resumen, la vida de Sekei era muy buena. Lit, hijo mío. Qué bueno tenerte de vuelta. Gritó tan pronto como sus ojos se encontraron. Gracias. Respondió Lit con una media sonrisa. Nunca le había caído bien Sentón y su familia, pero como nunca le habían gustado ninguno de los pretendientes de sus hermanas, en su mente Sekei era un hombre decente. Ninguno de los Prowanmer le había dado a Lit una buena razón para matarlo, después de todo. No, gracias a ti, joven. Nunca podré agradecerte a ti y a tu amigo Locrias lo suficiente por salvar a toda mi familia. ¿Quién hizo que ahora? Capítulo 177, Cosquillas. Sucedió hace una semana. El día había comenzado como de costumbre, con Sentón y Rena abriendo la tienda mientras Sekei calentaba la forja para ocuparse de los trabajos de reparación. Debido al pánico de la plaga, la mayoría de los aldeanos y agricultores ya estaban armados hasta los dientes, lo que hacía que su negocio fuera lento. Excepto por los viajeros y los cazadores locales, nadie compraba sus armas, dejándolos solo con trabajos insignificantes por hacer. Sekei no era un hombre codicioso, así que ese tipo de vida tranquila no le molestaba mucho. Reparar herramientas de agricultura y cocina era un trabajo fácil y rápido que le permitía cubrir los gastos diarios. También le dejaba mucho tiempo para perfeccionar sus habilidades y enseñarle a Sentón todos los secretos de su oficio. Después de casarse, el chico había florecido en un hombre, tomando sus responsabilidades mucho más en serio que antes. Mientras que en el pasado Sentón intentaba completar sus tareas con el mínimo esfuerzo para salir y holgazanear con sus amigos, ahora ponía su máxima dedicación en cada pieza en la que trabajaba, nunca quedando satisfecho con el resultado y a menudo pidiendo consejo a su padre. Tal cambio de actitud había hecho que Sekei se sintiera realmente orgulloso de su hijo. Todos los regaños por su pereza y los golpes en la cabeza eran solo un mal recuerdo, ahora ya no tenía que preocuparse por lo que sucedería en caso de que muriera. La tienda había permanecido vacía la mayor parte del día,
así que cuando se acercaba la hora de cierre, Sekei envió a Rena y Sentón de regreso a casa mientras él terminaba de limpiar el suelo. Les dio todo el tiempo libre que podía permitirse. Con la edad avanzada y el nuevo carácter de Sentón, Sekei no podía esperar para tener un nieto o dos. Quería presenciar la próxima generación de los Probammer y tal vez enseñarles a amar el arte de convertir una pieza de metal insípida en una obra maestra. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando un joven bien vestido y guapo entró en la tienda, mirando sus mercancías con gran interés. Sekei casi se mordió el labio inferior de frustración. El joven noble y su escolta llevaban el emblema de la familia Ras, un grupo de alborotadores conocidos. El noble se cortó a propósito con una de las armas y utilizó el pretexto para exigir una compensación. Para horror de Sekei, el joven, casualmente, llevaba consigo un contrato de transferencia para el taller. Sekei intentó defender su obra amenazando con denunciar al noble ante el conde Lark o ante Nana, pero sin éxito. La familia Ras tenía un gran mago entre sus filas y el nombre de una marginada como Nana tenía poca importancia para ellos. El nombre de Lit importaba aún menos, el noble ni siquiera sabía de su existencia. Temiendo perderlo todo y a su familia, Sekei casi había firmado el documento, pero una mano firme lo detuvo. Pertenecía al capitán Locrias del cuerpo de la reina, vestido como un guardia rural y enfurecido. Él y su equipo habían logrado pasar desapercibidos durante meses y ahora el idiota había forzado su mano, arruinando su encubrimiento. No es necesario firmar nada. Este hombre está bajo arresto. Dijo el capitán con un suspiro. ¿Cómo te atreves? ¿No sabes quién soy? Creo que sí. Vícaros, el enlace con la Asociación de Magos, había recopilado información sobre él desde el momento en que el noble había pisado Lutia. Eres Tikin Ras, segundo hijo de la baronesa Ras. Con cargos pendientes por asesinato, violación, incendio intencional y malversación de impuestos. Parece que te gusta mantenerte ocupado, chico. ¿Y mi familia? ¿Qué pasa con mi familia? Sekei seguía en pánico. Tu familia está a salvo. Dijo Locrias. Todos los hombres del señor Ras ya están muertos, ahora le toca a él. Un pequeño puñal apareció en la mano izquierda de Locrias, mientras la derecha sujetaba el cuello de Tikin con la fuerza de una tenaza. No puedes hacer eso. Ahora era el turno de Tikin de palidecer y entrar en pánico. Exijo un juicio justo. Sekei suspiró aliviado, pero de repente el miedo volvió a aparecer en su rostro. Tienes razón, no puedes matarlo. No te preocupes, ni el llamado Gran Mago ni su madre verán el amanecer de mañana. El cuchillo se clavó en el pecho de Tikin, perforando su pulmón y corazón, matándolo al instante. ¿Qué has hecho? Sekei gritó, mientras el cadáver caía al suelo con un golpe sordo y un espeso charco oscuro de sangre se extendía en el suelo. Buen señor, soy el capitán Locrias del cuerpo de la reina. Ya no tienes motivo para tener miedo. Tú y tu familia están bajo nuestra protección. Dijo hinchando el pecho con orgullo, sintiéndose agraviado por la falta de confianza del artesano. Me alegra escucharlo, pero no es de eso de lo que estoy hablando. Podrías haberlo matado fuera de aquí, o al menos darme tiempo para poner una alfombra en el suelo. El maldito se cagó muriendo. Entre este hedor y las manchas de sangre, nadie entrará en mi tienda durante semanas. Afortunadamente, usó algo de magia para hacer desaparecer el cadáver y limpiar mi suelo. Sekei estaba riendo y sonriendo como si todo hubiera sido solo una pesadilla. Este tipo es o más duro de piel que yo o está completamente loco. Pensó Lit. Si no fuera por ti, el capitán Locrias no habría intervenido. Una vez más, estoy en deuda contigo. Si hay algo que pueda hacer por ti, solo tienes que pedirlo. En realidad, hay algo en lo que podría usar tu ayuda. Según lo que me has contado, tienes mucho tiempo libre, ¿verdad? Sekei asintió en respuesta. Necesito realizar algunos experimentos con la forjamagia, pero no sé nada de herrería y no tengo tiempo para aprenderlo. Me gustaría que me proporcionaras las cosas que se enumeran aquí. Lit le entregó un trozo de papel que Sekei leyó inmediatamente. Eso es mucha cosa, chico. Sin embargo, todos son objetos comunes, así que puedo hacerlos relativamente rápido.
Dame un par de días. Solo necesito un primer lote, no hay necesidad de apresurarse. Estoy dispuesto a pagarte por tu trabajo. No solo Lit había pedido muchas cosas, la calidad de sus materiales también variaba de pobre a muy buena. Antes de recibir la recompensa de la corona por la plaga, no podría haber gastado tanto dinero sin afectar la calidad de vida de su familia. Además, sus experimentos requerían la forma de torre de Soules para llevarse a cabo y nunca tuvo la oportunidad de usarla nuevamente desde el descanso del primer trimestre. El trabajo corre por mi cuenta, pero tendré que cobrarte por los materiales. Algunos son bastante raros y no puedo permitirme tener un almacén vacío. Lit no quería abusar de su gratitud, así que cerró rápidamente el trato con un apretón de manos. Después de dejar a Sekei, una llamada al conde Lork le permitió asegurarse de que la familia Ras no molestaría a nadie más. Todos habían sido arrestados hace varios días y sus propiedades asignadas a una casa de nueva promoción. Lutia siempre había sido un pueblo tranquilo, pero desde que el cuerpo mostró oficialmente su presencia, el peor crimen que ocurriría sería un niño robando una fruta o un dulce. Después de la muerte de Garit, Tista había aprendido su lección. Ahora sus pretendientes sabían por experiencia que su no significaba no, mientras que rayo de luz significaba nunca te acerques a mí de nuevo. Lit pasó la primera parte de la mañana poniéndose al día con su familia, antes de intentar contactar nuevamente a sus compañeros de equipo. No puedo llamar a Quilla, todavía no ha superado su enamoramiento y no quiero darle falsas esperanzas. Frilla y Yurial también están fuera de límites, es probable que estén traumatizados y temo su reacción después de haberlos ignorado hasta que fue demasiado tarde. Esto me deja solo una opción. Lit usó su amuleto de comunicación y llamó a Ploria, quien respondió de inmediato. Perdón por nunca devolver tus llamadas. Ella se disculpó. Pasé la mayor parte de estos últimos 2 días en la cama. Lit suspiró internamente aliviado. Parecía que ella no estaba enojada con él, lo que hacía aún más difícil decir lo que tenía que decir. Me alegra verte bien y el hecho de que hayas respondido tan rápido significa mucho para mí. Sin embargo, creo que deberías usar algo más que un camisón blanco antes de recoger tu amuleto. Dijo apartando la mirada como un verdadero caballero. En el nuevo mundo no había ropa interior y con el creciente calor del verano, ella llevaba una tela delgada mientras estaba sentada con las piernas cruzadas como siempre. Gloria emitió un grito agudo mientras el amuleto hacía un sonido sordo, como si hubiera sido arrojado lejos. Solo después de 1 o 2 minutos, la imagen de Gloria volvió a aparecer, esta vez vistiendo el uniforme de la academia. Incluso el holograma no podía ocultar su color rojo como un tomate. ¿Qué viste? Preguntó con la voz más linda y femenina que él había escuchado hablar. Casi nada. Lit mintió descaradamente. Lo juro por la cabeza de mis 2 hermanos. La respuesta pareció calmarla un poco, permitiéndoles reanudar su conversación. ¿Cómo te sientes? Preguntó. Avergonzada, quiero decir terrible. Apenas salgo de mi habitación. Me siento culpable por no cuidar de Yurial y Frilla, pero ya tengo demasiado en mi plato. ¿Yurial está en tu casa? Gloria asintió. Él y su padre. Nuestros papás piensan que al haber tenido una experiencia similar pueden ayudarse mutuamente a superar su trauma. Esa es una gran idea. Lit también recordó cómo había necesitado terapia en la Tierra para intentar mejorar. Lástima que nunca logró encontrar una asociación de asesinos anónimos. ¿Por qué no los llamas también? Estoy segura de que apreciarían el gesto. Gloria, seamos honestos, cuando se trata de sentimientos, soy como un toro en una tienda de cristalería. Me temo que solo empeoraría las cosas. Después de un poco de charla, Lit cerró la llamada y se adentró en los bosques de Traum para sus experimentos. Hasta que Sekei le proporcionara los objetos que necesitaba, aún podía practicar con rocas o estudiar más las cajas. Después de llegar al geyser de Maná, Soules pudo adoptar su forma de torre, revelando que el primer piso estaba casi completamente reconstruido. Lamentablemente, casi. Una vez adentro, el acceso al piso superior seguía bloqueado por escombros. Lo siento, no tengo control sobre ningún piso hasta que esté completo. No sé por qué. Han pasado meses desde que Lit realmente escuchó la voz de Soules en lugar de su mente, pero no se perdió el cambio. Soules, tu voz se ha vuelto mucho más clara y parecida a la humana que antes.
Incluso puedo escuchar algún tipo de acento, aunque no lo reconozco. Lo notaste. Podía sentir su alegría en su mente, ella estaba flotando en el aire. Por eso evitó agregar que era difícil no hacerlo, ya que su voz anterior sonaba como el contestador automático de un servicio al cliente. Y eso no es el único cambio. Tada. Las paredes de la torre comenzaron a brillar con un resplandor tenue. La luz se separó lentamente de la piedra, formando una brizna del tamaño de una pelota de tenis que comenzó a girar alrededor de la cabeza de Lit. Ahora no solo puedo acompañarte, sino que también tienes a alguien con quien hablar en lugar de mirar las paredes o el techo. Es una gran noticia. ¿Es sólido o Ojalá. Soule suspiró. es solo luz? Lit agitó su mano dentro de la brizna sin encontrar resistencia alguna. No había nada dentro ni sustancia en ella. De hecho, era solo una luciérnaga de gran tamaño. Soules comenzó a reírse a carcajadas, sorprendiéndolo bastante. Me gusta tu actitud. Tenía miedo de que te deprimieras aún más y... Deja eso. Ella lo interrumpió. Me hace cosquillas. Capítulo 178. Crisol. ¿Me hace cosquillas? Lit repitió sus palabras. ¿Quieres decir que realmente puedes sentir mi contacto? Soule se quedó congelada por un segundo, la repentina realización la abrumaba. Puedo hacerlo. Por mi creador, puedo sentirlo. No soy solo un pedazo de roca. Empezó a moverse por toda la habitación, pasando a través de las paredes, el techo y los muebles de las habitaciones, incluso saliendo afuera antes de regresar a Lit. Eso es extraño. No siento nada al tocar algo dentro de la torre ni objetos externos. Parece que solo funciona contigo. Quizás sea porque esta nueva forma tuya aún es demasiado débil. Recuerda que compartimos un vínculo de cuerpo y mente que hace que nuestra interacción sea única. La luz flotante se movió frente a Lit, tocando su frente. Tienes razón. Dijo ella. Es un poco tenue, pero según tus recuerdos, esta debería ser la sensación de dos pieles tocándose. También puedo sentir tu calor. ¿Y tú? A Lit le tomó un tiempo darse cuenta de que, aunque pequeña, la luz emitía un cálido resplandor. Lo mismo. Soules, ¿puedes por favor bajar un poco? Ella acababa de moverse a la altura de su pecho cuando Lit abrazó a la luz con sus brazos. ¿Cómo te sientes ahora? Como si fuera el día más feliz de mi vida. Su voz temblaba y aunque no tenía lágrimas que llorar, por una vez Soules no le importaba. No importaba cuán pequeñas fueran, ella atesoraría esas sensaciones mientras pudiera. Se quedaron así durante varios minutos. Fue la primera vez para Lit experimentar felicidad por el contacto con alguien que no era miembro de su familia. Se sintió extraño pero natural al mismo tiempo. También podía percibir cómo toda la tensión que pesaba en su mente se aliviaba poco a poco. No estarías en problemas con tus amigos si fueras tan considerado con ellos también. Cuando uno toca fondo, incluso el gesto más pequeño marca una gran diferencia. A pesar de que sus palabras eran ciertas, Soules arruinó el momento para Lit, pero ella se dio cuenta demasiado tarde. Lit la dejó ir y bajó hacia el laboratorio de Forgemastering. Su comentario lo había devuelto a la realidad, recordándole a Lit lo poco tiempo que tenían. Nuestro mayor problema con Forgemastering es que es una disciplina compleja y profunda. Una vez que entiendo cómo funciona un hechizo falso, puedo convertirlo en magia verdadera y mejorarlo tanto como pueda imaginarlo. Lo mismo no se aplica a Forgemastering. Hasta ahora solo he logrado obtener con magia verdadera los mismos efectos que los objetos encantados con magia falsa ya tienen. Debemos encontrar una manera de llevar nuestro Forgemastering al siguiente nivel, de lo contrario la especialización será inútil. Si no puedo obtener una ventaja sobre los magos falsos forjando mi propio equipo, también puedo abandonar esta disciplina, comprar lo que necesito e invertir mi tiempo en campos donde la magia verdadera realmente marque la diferencia. Lit y Soules revisaron juntos varios documentos que había copiado de la biblioteca de la Academia sobre intentos fallidos de superar las limitaciones de Forgemastering. Tenían menos de 10 días, así que tenían que elegir los más prometedores y esperar que la magia verdadera tuviera éxito. Como dijo Isaac Newton, si he visto más lejos, es porque estoy sobre los hombros de gigantes. Puede que no sea un genio, pero aún puedo usar su trabajo como una escalera para superar este obstáculo. Después de mucha discusión, seleccionaron dos métodos que eran simples y brillantes al mismo tiempo,
lo que permitía incluso a un novato como Lit entenderlos fácilmente. El primero era el principio de Eisen. Este afirmaba que el trabajo de un Forgemaster afectaba a la materia, por lo que cuanto más difícil fuera el material de encantar, más difícil se volvía el proceso. Eisen sugirió que encantar un objeto durante los últimos pasos de su forja haría que el efecto fuera más fuerte a pesar de consumir la misma cantidad de mana. Tiene sentido. Reflexionó Soules. Hemos visto cómo encantar un objeto requiere crear un núcleo falso y tallar con magia los caminos rúnicos, necesarios para mantener estable el núcleo y evitar que su energía almacenada se escape. Al trabajar en algo cercano a su punto de fusión, debería ofrecer menos resistencia al flujo de magia. Sí, eso es lo que Eisen dijo e intentó varias veces antes de rendirse. Señaló Lit. Según estos documentos, sus experimentos lograron producir una pequeña cantidad de objetos mejorados, pero nunca entendió por qué los demás explotaban en su cara. Después de perder sus brazos por quinta vez, Eisen declaró que el proceso era un fracaso. ¿Tenemos una habitación segura? Me gustan mis brazos tal como están. La chispa que representaba la conciencia de Soules parpadeó algunas veces mientras la torre temblaba ligeramente. Ahora sí la tenemos. Una nueva puerta apareció en el laboratorio de Forjamagia. Para no desperdiciar materiales preciosos, una vez más Lit decidió usar pequeñas rocas de diferentes tamaños y composiciones como muestras de prueba. Primero tenía que encontrar la temperatura en la que la muestra mostraría los primeros signos de redondeo debido a la fusión. Luego dejaría de calentar la roca y procedería a encantarla mientras Soules mantendría el círculo mágico activo y lleno de maná. Gracias a su nueva sensibilidad al maná, Lit podía ver las vías del maná formarse más fácilmente y más grandes de lo habitual. El proceso de encantamiento fue un éxito, pero cuando revisó el resultado final con invigoración, descubrió que en realidad era un fracaso. Maldición. La alta temperatura facilitó las cosas pero las volvió más inestables. Tanto las vías como el pseudonúcleo están deformados por los cambios que ocurrieron durante el periodo de enfriamiento. Lit suspiró. Tal vez en realidad sea un éxito. Déjame intentarlo. Soules lanzó la piedra encantada en la habitación segura, haciendo que la puerta desapareciera antes de activarla con su impronta de maná. La explosión siguiente hizo temblar las paredes. O tal vez no. Lit dijo con una mirada severa. No es de extrañar que Eisen haya abandonado este método y que nadie lo esté investigando más. Bueno, aún tenemos que probar muchas variantes posibles de este experimento, tal vez una tenga éxito o al menos nos dé algo de inspiración. Mientras tanto, en la mansión Ernest, Gloria estaba indignada. Lo sabía. Estaba leyendo nuevamente la investigación de antecedentes de Lit. En las cabezas de ambos hermanos, eso es rico. Uno de ellos fue desheredado mientras que el otro dejó a la familia tan pronto como pudo. Es más probable que me case con un duende que Lit ame a sus hermanos. ¿Qué tan desvergonzado puede ser, Lucky? Lucky ladró y movió la cola, esperando que ya fuera hora de jugar. Ella le lanzó una pelota mientras marchaba a paso doble hacia los cuartos de los sastres. No es del todo su culpa, sin embargo. ¿Cómo pude ser tan estúpida de contestar la llamada mientras aún estaba medio dormida? Esto es tan humillante. Suficiente con faldas y camisones, necesito algo con pantalones incluso para dormir. Por lo general, mamá tendría un ataque al escuchar tal solicitud, pero recientemente parece más sumisa. Supongo que es mejor aprovechar la oportunidad mientras está caliente. Pensó. Gloria tenía razón. Hirn y Ernest en cualquier otra circunstancia habría prohibido a los sastres seguir la orden de su hija. El personal de la mansión estaba bien informado sobre los estándares de educación de Hirn y lo fácil que era ser despedido sin una referencia en caso de enfadarla. Sin embargo, la amenaza de Orión aún resonaba en su mente, dejando a Hirn en un punto muerto. Su esposo era un hombre de palabra, por lo que cuando lo escuchó hablar de divorcio casi se atraganta con la comida. Su matrimonio fue arreglado, para unir a dos de las familias más leales a la corona y permitirles a ambos aumentar su estatus en la nobleza. Su corazón de doncella se había enamorado rápidamente del joven caballero, al principio por su amplio pecho y sus brazos tan gruesos como su cabeza que literalmente podían levantarla en brazos. Luego, por su corazón de oro y su disposición alegre. Todavía estaban profundamente enamorados el uno del otro, por lo tanto, ella no podía entender por qué sus hijos no confiaban en ella para encontrar una pareja adecuada, como los padres de Hirn hicieron por ella.
Hirni tenía demasiado miedo de perder a su esposo como para discutir por cosas insignificantes, dándole a Ploria lo que quería. No sé qué les pasa a los niños de hoy en día. Se quejó a Rose, su dama de compañía. Haciendo tanto alboroto por un asunto insignificante como un asesinato, exagerándolo. Yo maté a mi primer hombre a los 6 años, dominé el arte de la tortura a los 12 y aún así crecí como una refinada y delicada dama. ¿Verdad, Rose? Por supuesto, su señoría. Rose tragó un bolo de saliva. Ella sabía muy bien cómo su señora podía masacrar a toda una familia sin arruinar su apetito para la cena. Había muchas palabras que podía usar para describirla, pero delicada no era una de ellas. Después de 5 días, los experimentos de Lit aún no habían dado ningún fruto. Para evitar deformaciones en el núcleo falso o en las vías de maná, él había intentado enfriar rápidamente las muestras tan pronto como el proceso de encantamiento terminaba. El producto final sería mucho mejor que lo normal, pero también extremadamente volátil, casi matando a Lit en la explosión resultante. Luego intentó trabajar con temperaturas más altas, descubriendo que la muestra rechazaría su magia desperdiciando todo su tiempo y esfuerzo. A temperaturas más bajas simplemente obtendría artículos de calidad estándar. Incluso trabajando con los materiales que Sekei le proporcionaba, los resultados siempre eran los mismos. La calidad de la muestra era irrelevante para el proceso de Forgemastering, al menos en el nivel de comprensión de Lit. Maldición, el principio de Eisen es un completo fiasco. Pensó. Usar magia verdadera para mantener el proceso de encantamiento hasta que la muestra se enfríe solo resultaba en un puñado de polvo. No importa su calidad, la materia inanimada parece no poder resistir tanta energía mágica durante un periodo más largo. Al menos no explotó como todos los demás experimentos. Soule suspiró. No les quedaba mucho tiempo y aún estaban en el punto de partida. Gracias a los pasos de Warp, Lit ahora podía entrar y salir de su casa sin perder su cola primero. A pesar del constante uso de invigoración, tanto él como Soules estaban agotados. La Forgemastería requería grandes cantidades de maná incluso para encantamientos normales. Lit nunca hubiera podido seguir experimentando durante tanto tiempo sin la ayuda de Soules. Ambos necesitaban descansar adecuadamente. Lit se sorprendió mucho al encontrar a un desconocido esperándolo en su propia casa. Bienvenido a casa, querido. Su madre Elina le quitó el polvo del pecho y los hombros de los restos de sus últimos fracasos, ya que generalmente estaba demasiado cansado para darse cuenta de ellos. Este hombre dice que es Orión Ernest, el padre de tus compañeros de escuela. Orión le hizo una reverencia educada, su rostro mostraba preocupación. Dice que necesita tu ayuda. Capítulo 179. Atrapado. Mansión Ernest, el día anterior. El archimago Deirus y Orión estaban empezando a preocuparse seriamente. La mitad del descanso de la academia casi se había acabado, pero Frilla y Yurial estaban empeorando. Yurial rara vez salía de su habitación y casi se negaba a comer. Antes de cada comida, Yurial tenía que tomar un sedante insípido o vomitaría inmediatamente. Necesitaba una poción para dormir, otra para despertar y muchas otras para no saltar ante cada ruido que escuchaba. Frilla, por otro lado, estaba inquieta. Apenas dormía, enfocando todas sus energías en entrenar sin importarle su propio cuerpo. Frilla también tenía un ceño fruncido constante y durante sus sesiones de combate a menudo hería a sus compañeros lanzando cada ataque como si su vida estuviera en peligro. Fácilmente caía en un frenesí y solo Orión podía detenerla de hacer algo de lo que se arrepentiría después. Lo peor era que no mostraba ningún remordimiento después, culpando a su oponente por ser débil. Si ni siquiera pueden igualar a un joven de 15 años, deberían dejar de llamarse practicantes de espada y dedicar su vida a tejer. Eso es lo que ella decía cada vez, haciendo que Hirni se sienta orgullosa y Orión frustrado. Después de cambiarse su ropa de dormir, Gloria se recuperó muy rápidamente, pero cada vez que alguien le preguntaba por qué y cómo, ella simplemente se ponía roja como un tomate y se negaba a responder. En su caso, la nueva vergüenza había alejado la antigua. Quilla se había recuperado completamente por sí misma, pero estaba profundamente preocupada por Frilla, que estaba cambiando en alguien a quien Quilla apenas reconocía como la niña amable y considerada que tanto amaba. Maldito Linjos y sus ideas idiotas. Belan Deirus estaba considerando seguir el ejemplo de Orión y desafiar al director a un duelo.
Convirtió a mi pobre hijo en una larva y, para empeorar las cosas, su grupo fue el único que enfrentó esa prueba. Si tan solo hubieran llegado a la meta en segundo lugar, esto sería problema de otra persona. Suspiró. Esto también es en parte culpa mía. Después de todo, sus hermanos crecieron como niños mimados y derrochadores, yo tenía tanto miedo de volver a ser herido que siempre mantuve mi distancia. Todos estos años, estuve tan ocupado con mis planes y experimentos que nunca establecí una relación adecuada de padre e hijo con él, más bien como maestro-aprendiz. Ahora él no me ve como un padre preocupado, sino como un profesor decepcionado, por lo que mis palabras no pueden llegar a él. Si Yurial no logra salir de esto, la carrera de mi hijo está prácticamente acabada. Orión sirvió un licor de color ámbar en 2 vasos y luego le ofreció uno a su compañero de sufrimiento. Era el equivalente en el Nuevo Mundo al whisky. Tengo el mismo problema que tú. Logré tomar desprevenida a Frilla justo después del examen y ella se abrió. Ahora se niega a escucharme, es como hablar con una pared. Si la envío de vuelta a la academia, seguramente será expulsada debido a su comportamiento violento. Ella no confía lo suficiente en mí como para compartir su carga y no puedo culparla por eso. Estaba tan ocupado con mi deber que incluso las pocas veces que estaba en casa, solo me aseguraba de que Hirni no se excediera y me iba sin siquiera despedirme. A la luz de los acontecimientos, dejar tanto espacio personal a mis nuevas hijas fue un error. Se convirtió en una brecha que no sé cómo cruzar. Por eso estaba pensando en pedir ayuda a sus amigos. ¿Qué amigo? ¿Estás hablando de Liche? Velan frunció el labio superior con disgusto. ¿Qué Liche? Orión casi saltó de su silla al escuchar esa palabra. Los Liches eran los reyes y emperadores de los muertos vivientes. Magos que habían sacrificado su humanidad a cambio de una vida infinita, permitiéndoles acumular conocimiento y poder infinitos. Deberías trabajar menos y asistir más a eventos sociales. Así es como se conoce al pequeño Lite Lutia entre la nobleza. Velan explicó con una mirada preocupada. Apareció de la nada, con una ridícula carga de conocimiento y experiencia para alguien de su edad. Algunos de mis amigos que trabajaron con él durante la plaga informaron que es un asesino despiadado capaz de intimidar incluso a veteranos y ha demostrado un aterrador dominio de la magia oscura, de ahí su apodo. Creo que tu esposa podría simpatizar con él. Solo el pensamiento envió un escalofrío por la espalda de Orión. Hice una verificación de antecedentes sobre él, pero nunca reportó algo tan extremo. Sin embargo, sé por experiencia que los soldados traumatizados tienen más facilidad para abrirse con sus camaradas. Tal vez le escuchen. Sin otra opción, Orión usó su pase real para acceder desde la puerta personal de la Casa Ernest a la sucursal de la Asociación de Magos ubicada en Derios, la capital del marquesado donde vivía Lit. Al no conocer la región, se vio obligado a volar y pedir indicaciones de vez en cuando. Cuando llegó a la casa de Lit, Orión se sorprendió gratamente. Era una cabaña más pequeña que la que había asignado a sus jardineros, pero estaba en mucho mejor estado. La casa claramente había sido renovada varias veces a lo largo de los años, no parecía una casa de granjero, más bien como el acogedor nido de amor en el campo de un noble menor. Las paredes estaban hechas completamente de piedra en lugar de madera, y el techo inclinado estaba siendo cubierto con tejas de alta calidad. El chico debe haber gastado bastante en materiales y mano de obra. Alguien que cuida de su familia así no puede ser tan malo como dijo Velan. A menos que sea Hirni. Orión se rió de su propio chiste, llamando la atención de Elina. Buen señor, ¿está perdido? No hay nada aquí para un noble como usted. La mujer frente a él era impresionante. Debía tener unos 20 y tantos años, aproximadamente 1.62 metros de altura con cabello castaño claro largo hasta los omóplatos, cuyos tonos rojizos bailaban bajo el sol poniente como un incendio forestal. Tenía unas proporciones tan finas y una sonrisa tan amable que un hombre menos noble habría sido tentado a coquetear con ella a pesar de las circunstancias difíciles. Si no estuviera ya casado con la mujer más hermosa y amorosa del reino y mi hija no necesitara ayuda, tal vez habría cortejado a la hermana de Lit. Espera, ¿qué es eso? El contraste entre la suave voz de Elina y el largo palo negro que sostenía lo hacía parecer aún más ominoso.
Juzgando por la cantidad de runas amarillas grabadas en su superficie y su sonido zumbante, Orión determinó que debía ser algún tipo de arma basada en la iluminación. El diseño es tan tosco y amateur que revela el elemento de sorpresa, pero apuesto a que tiene un gran impacto y a esta distancia esquivar no es una opción. Si Lit hizo esa cosa, Velan podría tener razón. No hay necesidad de violencia, señora. No tengo intenciones de hacer daño. Elina soltó una risita adorable mientras se cubría la boca con la mano, pero nunca bajó el palo de su inesperado invitado. Lo siento, pero solo confío en un noble hasta donde puedo lanzarlo. ¿Qué asuntos tienes aquí? Soy Orión Ernest, el padre de los compañeros de clase de Lit. Necesito su ayuda por el bien de una de mis hijas. ¿Tienes pruebas de lo que dices? Su mano tembló un poco. ¿Perdón? Orión estaba desconcertado. Mi hijo es bastante famoso por aquí. Todos saben que va a una academia, así que cualquiera puede decir que lo conoce. Si no puedes demostrar tu afirmación, debo pedirte que te vayas. ¿Tu hijo? ¿No eres su hermana? La sonrisa de Elina desapareció. Los halagos no te ganarán mi confianza. No quiero usar esto, pero estoy lista para hacerlo. Su temblor se intensificó, pero Orión conocía esa mirada. No estaba blufeando. Afortunadamente, Gloria le había hablado sobre su encuentro con los padres de Lit, así que todo lo que necesitaba hacer era llamar a su hija y hacer que ella lo respaldara. Disculpa por antes. Después de hablar con Gloria, Elina volvió a ser ella misma. Pero después de que un noble intentara matar a mi hijo, no confío en ningún desconocido, sin importar su estatus social. Lit debería volver en un rato. La casa era un pequeño milagro de magia, lo que solo hizo crecer los miedos de Orión. El aire carecía de la humedad y el calor del verano. La chimenea estaba vacía, pero la habitación estaba perfectamente iluminada por unos pequeños recipientes de vidrio que emitían una luz cálida y ningún insecto o mosquito lo molestaba una vez que entraba. Lit había utilizado la forjamagia para recrear aires acondicionados, bombillas y repelente de insectos al idear pequeñas piedras elementales respectivamente de atributo agua, luz y oscuridad. Eran una versión inferior de los anillos mágicos de contención, que solo podían almacenar los primeros hechizos mágicos y necesitaban recargarse con frecuencia. Orión y Elina hablaron sobre sus respectivos hijos, compartiendo anécdotas y recuerdos felices hasta que llegó Lit. El joven parecía un minero abatido que apenas escapó del derrumbe de un túnel, estaba completamente cubierto de polvo y escombros. Después de que Elina presentara a Orión, Lit se limpió inmediatamente con un hechizo antes de hacerle una profunda reverencia. Duque Ernest, he oído mucho sobre usted. Es un placer finalmente conocerlo. Tanto su elección de palabras como su etiqueta eran impecables, convirtiendo sus miedos en horror. Lo sabía, me resultó familiar en el momento en que entró por la puerta. Es exactamente como mi esposa cuando tenía su edad. Si Girny lo ve, nunca me dejará escuchar el final. No quiero que ninguna de mis hijas pase por lo que yo tuve que pasar antes de lograr razonar con ella. ¿En qué puedo ayudarte? Se sentaron a la mesa mientras Elina iba a la cocina. Orión volvió en sí, recordando por qué estaba allí. Bueno, como seguramente sabes, tanto Frilla como Yurial están en mal estado después del segundo examen. La prueba final les pasó factura. Orión vio cómo los ojos de Lit se abrían de par en par, señalando rápidamente a su madre y luego presionando el dedo índice sobre sus labios. Sí, lo sé. Lit interrumpió a Orión. Deshacerse de tantas plagas era un trabajo sucio. Lamento que hayan salido perdiendo. Han perdido la mayor parte de su confianza y están pasando por un mal momento. Orión captó la indirecta de Lit y se mantuvo vago para evitar que Elina descubriera la verdadera naturaleza del examen. Me gustaría que intentaras hablar con ellos. Necesitan toda la ayuda que puedan obtener. No creo que sea una buena idea. Lit bajó la mirada avergonzado. No soy muy bueno tratando con la gente. Además, siento que les he fallado al no darme cuenta de su angustia hasta que fue demasiado tarde. Me temo que podrían estar bastante enojados conmigo. Cualquier cosa que diga es probable que empeore las cosas en lugar de ayudar.
Gracias a sus años junto a Hirni, Orión pudo ver más allá de las máscaras y las farsas, dándose cuenta de que las palabras de Lit eran sinceras y también su preocupación. Si realmente te sientes culpable, deberías ir. Dijo Soules. Si los enfrentas ahora, aún puedes reconciliarte con ellos. Si los abandonas de nuevo, nunca te perdonarán. Eso no es cierto, querido. Intervino Elina. Siempre has hecho un trabajo increíble con tus pacientes. Todos los agricultores te aman y te respetan. Tus amigos te salvaron la vida, pase lo que pase, debes ayudarlos con todas tus capacidades. No recuerdo haber criado a un hijo ingrato. Encontrándose entre la espada y la pared y su madre, Lit aceptó.